Fíjense que uno de los poemas más hermosos, poemas contemporáneos sobre los niños que yo he escuchado y he tenido oportunidad de leerlo en algunos eventos que hemos tenido de BAM, es uno que escribió un periodista argentino que se llama Mex Urtizberea. Mex es un periodista, creo que él vive todavía, que hace algunos años, con motivo del Día del Niño, escribió un poema que se llama Que sean niños los niños. Si alguien no lo ha leído, yo les recomiendo que busquen por ahí en internet y lean. Vale la pena leerlo y entender un poquito ese mensaje que este periodista, escritor, poeta quiso darnos. Pero más les recomiendo que leamos detenidamente lo que Jesús enseña sobre los niños, sobre todo en el pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 18, versículos 1 al 4. Ya se habrán dado cuenta por los himnos que estuvimos entonando el día de hoy, que el tema en el que está enfocada la reflexión de este día es el tema de la niñez, es el tema de los niños. Pero ahorita vamos a ver que no solamente estamos hablando de los niños en un sentido literal, sino mucho más general, de los niños en un sentido literal principalmente, pero también en un sentido figurado, como vamos a tratar de irlo explicando. Fíjense que no es nada inusual que el Señor Jesucristo usara circunstancias cotidianas o circunstancias que iban saliendo en su caminar, en su ministerio, para enseñar verdades importantes de su reino. Así que este pasaje que acabamos de leer hace un momento comienza diciéndonos que había una discusión o había una polémica entre los discípulos de Jesucristo y vinieron a él con una pregunta bien específica. Le dicen: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El Evangelio de Mateo particularmente habla muchísimo del reino de los cielos. El capítulo 13, que está un poquito más atrás, nos enseña a través de varias parábolas diferentes cómo el Señor Jesucristo trata de explicar qué es el reino de los cielos. Me quiero detener un poquito antes de seguir adelante con el tema de los niños, hablando un poco de este concepto del reino de los cielos, porque de repente puede ser un poco confuso. Hay veces que escuchamos hablar del reino de Dios o que el Señor Jesucristo habla del reino de Dios, y hay otras ocasiones en que se menciona el reino de los cielos. Si ustedes buscan en el Evangelio de Mateo, que creo que es el que de los cuatro el que más habla tal vez del tema, no van a encontrar el término reino de Dios, van a encontrar reino de los cielos. No hay diferencia, déjenme comenzar por establecer eso, no hay diferencia del concepto reino de Dios y reino de los cielos. El motivo por el cual Mateo usa únicamente la expresión reino de los cielos y no reino de Dios es porque acuérdense que Mateo era judío y el Evangelio de Mateo da la impresión de que está escrito pensando en los judíos, y los judíos casi no mencionaban la palabra Dios o evitaban mencionar la palabra Dios por una reverencia especial que ellos tenían al nombre del Señor, ni decir que mencionaran el nombre del gran yo soy en hebreo, mucho menos. Entonces, muy probablemente, de acuerdo con muchos autores, este es el motivo por el que en el Evangelio de Mateo encontramos únicamente la expresión reino de los cielos y no reino de Dios. Y hago esta aclaración porque fácilmente podemos caer en la confusión de que cuando se está hablando del reino de los cielos, se está hablando de cuando vayamos allá al cielo, ¿verdad? Cuando estemos allá con el Señor. Y entonces dejamos de ubicarlo aquí en la tierra y lo ubicamos únicamente en los cielos, como si aquí Jesús estuviera diciendo lo que tienen que hacer para entrar al cielo, y no es eso lo que está enseñando ahí la Escritura. Entonces,
Primero quiero hacer esa aclaración. Entonces, vienen los discípulos y le preguntan al Señor Jesucristo, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? Fíjense en los versículos anteriores del capítulo 17 de Mateo, termina hablando un poquito del reino terrenal, de ese reino que le cobraba impuestos a sus hijos, de ese reino que tuvo que hacer que Jesús le dijera a Pedro, mira, ve y echa el anzuelo ahí al mar, saca un pez, ábrele la boca y ahí te vas a encontrar con una moneda para pagar los impuestos que nos están cobrando. Así termina el capítulo 17. Y entonces en el 18 los discípulos se acercan y le preguntan, tal vez pensando en los reinos terrenales, y le preguntan, bueno, a ver, en el reino terrenal, tal vez ese era el razonamiento de ellos, hay reyes, generalmente tienen una reina, y después hay príncipes, hay gente de la corte, ¿verdad? Los que están allí alrededor del rey, y así van descendiendo, ¿verdad? Del más importante que es el rey, al menos importante de los vasallos del rey. Tal vez con esa manera de pensar se acercan a Jesús y le preguntan, bueno, ¿y en el reino de Dios cómo va a ser la cosa? ¿Cómo es la cosa en el reino de Dios? ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Y miren, el Señor Jesucristo, con esa maestría de maestro, es a propósito la expresión, con esa maestría que solamente Él tenía para enseñar, usa un método que algunos maestros usan mucho, que es enseñar a través de hacer las cosas de bulto, de hacer las cosas con un ejemplo. Y entonces, para explicarles quién es el mayor en el reino de los cielos, dice que llama a Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos. Y ahí hay que detenerse otra vez. Dice que llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos. Punto número 1 que yo quisiera aclarar. Aquí está hablando literalmente de un niño. ¿Por qué lo sabemos? Por la palabra en griego que se usa aquí para poner niño, paidion o paidion, de donde se derivan algunas palabras en español que tienen que ver con niños, como pedagogía y todo eso. Pero es una palabra que se usaba además no solamente para referirse a los niños, sino para referirse a los niños pequeños. Había otra palabra en griego, que era la palabra pais, para referirse, digamos, a niños como de la edad de Ilan, por ejemplo, que sigue siendo niño, pero ya no es un niño pequeño, él sería un pais. Porque ya tienes 12 años, ¿verdad? Sí, ok. Él sería un pais, digamos, en griego. Un paidion es un niño pequeño. Generalmente se refiere a un niño de pecho o a un niño bastante pequeño. A lo mejor, no sé, 2, 3 años, no me atrevo a decir exactamente qué rango de edad, pero entendemos que un niño pequeño, no fue un bebé, porque aquí dice que Jesús lo llamó, dice llamando Jesús a un niño, así que yo me imagino que habrá sido un pequeño de 3, de 4 años de edad, pero un niño pequeño, lo llama y lo pone en medio de ellos. Y miren, aquí hay algo bien significativo. Hay algo que no tiene que ver solamente con el hecho de que lo llamó para decirles lo que les iba a decir después. Lo está poniendo en el centro de la atención. Lo está poniendo en el centro de la atención de todos. Y esto tiene una aplicación bien importante para nosotros en nuestra vida como iglesia. Para Jesús, los niños están en el centro de la atención. Jesús, cuando llamó a ese niño pequeño y lo puso en medio de ellos, lo estaba poniendo en un lugar sobresaliente. Lo estaba poniendo en un lugar a donde no se acostumbraba a poner a los niños. Jesús vivió en una época en la cual estaban así como muy encimadas la cultura hebrea y la cultura grecorromana. Las dos. Obviamente Jesús era hebreo, era judío y era parte de la cultura judía. Sí, pero para el siglo I ya tenían por lo menos unos 3 siglos o más de 3 siglos de que la cultura greco-romana estaba totalmente metida en su cultura y ya habían absorbido mucho de esa cultura. Bueno, para la cultura greco-romana, para los griegos y para los romanos, los niños no tenían
ningún valor. Tan no tenían valor que un padre, si no estaba conforme con el bebé que había nacido, no le gustaba, no era lo güerito que quería que fuera, o lo morenito que quería que fuera, o esperaba a un niño y llegó una niña, un padre podía ir, y de hecho lo hacían, y los tiraban a la basura. Los echaban en un basurero para que si alguien se compadecía de ellos los recogiera, y si no, pues morían seguramente en ese lugar. Y uno dice, ¿y no había nadie que los castigara? No, porque eso era propiedad de los padres, el hijo, y entonces podían hacer con ellos lo que bien les parecía. Esa era en la cultura greco-romana. Si bien los hebreos no tenían esa forma de pensar con los niños, no esa forma tan cruel, pero los niños tampoco tenían ninguna importancia. Cuando hacían un censo, por ejemplo, pues solamente contaban a los adultos, aquellos que ya podían sacar espada y podían ir a la guerra. Los más pequeños no tenían ninguna importancia. Más adelante, muchos siglos después, ya en el judaísmo de la Edad Media, comienzan ellos a tener una tradición que hoy le dicen mitzvah, en la cual cuando los niños llegan a los 12 años, hay toda una ceremonia, porque a partir de ese momento ellos ya pueden aprender la Torá y ellos ya tienen la responsabilidad de cumplir con la Torá. Pero eso fue algo mucho más para acá, casi de la Edad Media para acá. En aquel tiempo los niños no tenían mucha importancia. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque lo que hace el Señor Jesucristo es algo revolucionario para su época. Está tomando a un niño pequeño, lo está poniendo en el centro de la atención, lo está poniendo en medio, y además dice enseguida: de cierto les digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Miren, hermanos, yo sé que esta frase, este versículo ustedes lo han leído muchas veces, y generalmente lo aplicamos mucho cuando hablamos de los niños, cuando hablamos de niñez. Pero ¿qué tan en serio nos los tomamos? ¿Qué tan bien lo entendemos y qué tan en serio nos tomamos? A ver, el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a sus discípulos, a su círculo íntimo, a los hombres que están caminando con Él, y que le han hecho una pregunta muy concreta: ¿quién es el mayor en el reino de Dios? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? El Señor Jesucristo le da tanta importancia a su respuesta que no la quiere dar solamente de una manera verbal, sino que lo hace de bulto. Llama a un niño que seguramente estaba por ahí con sus padres, un niño pequeño, lo pone en el centro de todos ellos, y después les digo de a de veras, de cierto les digo. Es como si Jesús estuviera diciendo: les estoy hablando muy en serio, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños. Alguien lo tradujo de esta manera y me gustó mucho, como convertirse. En alguna de las traducciones que ahora estuve revisando, dice: si no se convierten a niños. A veces hablamos de convertirnos a Jesucristo, de mi conversión, pero aquí está hablando de convertirnos en niños. Si no se convierten a niños, no entrarán en el reino de los cielos, no entrarán en el reino de Dios. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo sí quiero estar en el reino de Dios. Yo quiero ser parte del reino de Dios. Otra vez, no estoy hablando del reino de Dios escatológico solamente, en lo que viene en el futuro, lo que va a ser al final de los tiempos. No, estamos hablando del reino de Dios hoy, aquí. Ese reino que el Señor Jesucristo vino a inaugurar. Ese reino que Él dijo que ya estaba aquí en medio de vosotros, dijo Él. Bueno, la manera de entrar a ese reino, dice aquí el Señor Jesucristo, dice: si no se vuelven, si no se convierten a niños, no van a entrar en el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Yo creo que nunca lo hemos tomado tan en serio, que siempre lo tomamos solamente como esa parte que tiene que ver con los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Más adelante eso dice el Señor Jesucristo, pero no nos detenemos a pensar en las implicaciones que eso tiene para nosotros como discípulos de Jesucristo. Dice:
si no se convierten en niños, no van a entrar al reino de los cielos. Y ahora tendríamos que preguntarnos, ¿como niños en qué sentido? Haríamos muy mal en cometer el mismo error que Nicodemo. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, y él dice, ¿y cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No cometamos ese error nosotros, pensando en que está diciendo que nos tenemos que hacer chiquitos y tenemos que empezar a gatear otra vez o alguna cosa así. Desde luego que no. El Señor Jesucristo está hablando de algunas características particulares de los niños que necesitan tener sus discípulos, que necesitamos tener nosotros si nosotros queremos ser parte del reino de Dios. Porque enseguida dice en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y entonces, aquí hay una característica de los niños que el Señor Jesucristo está resaltando, y es la humildad. La humildad genuina. No es que se humille en el sentido de que se tira al suelo, ¿verdad? No, que se humille en el sentido de ser humildes. Es quizás la humildad uno de los valores centrales que los discípulos en Jesucristo deberíamos de tener. Yo sé que la humildad puede significar muchas cosas, hermanos, pero creo que la principal característica de la humildad es cuando nosotros reconocemos cuál es mi lugar verdaderamente en el reino de Dios. Soy el último en el reino de Dios, el más pequeño en el reino de Dios. Ese es el que soy yo. Por lo tanto, yo debería de entender a todos los demás que son mis conciudadanos en el reino de los cielos, no como menores a mí, sino al contrario, como alguien que me puede enseñar a mí, que me puede ayudar a mí, como alguien de quien yo tengo que aprender. Otra característica que tienen los niños y que tiene que ver también con la humildad es la capacidad de aprender. ¿Sí? Cada uno de nosotros pudimos aprender a leer y a escribir y a sumar y aprendernos las tablas y todo lo demás, porque tuvimos que ser humildes como niños. Por eso es que a los adultos les da tanto trabajo aprender, nos da tanto trabajo aprender cosas nuevas, porque no tenemos la humildad que tienen los niños. Y para aprender se necesita humildad también. ¿Por qué? Porque para aprender tengo que aceptar que no lo conozco todo, o más bien que conozco muy poquito de lo que sea, y que entonces tengo que aprender de otros, tengo que seguir aprendiendo de otros. Y creo que esa es otra característica de los niños a la cual el Señor Jesucristo se está refiriendo cuando dice, si no se convierten a niños, no podrán entrar al reino de Dios. Si no se humillan, si no se hacen humildes como niños, no pueden ni siquiera pensar en ser el mayor en el reino de Dios. Hay otra característica que tienen los niños, y particularmente los niños pequeños, y entre más pequeños más tienen esta característica. ¿Cuál creo que sea? Inocencia, no tienen malicia. Bueno, podríamos rebatir eso. Okay. Capacidad de perdonar. Déjenme decirles la característica que tiene un niño y que nosotros necesitamos tener. Un niño es totalmente dependiente. Depende total y completamente de sus padres o de un adulto. Entre más pequeño, más dependiente. A un bebé recién nacido, si se le deja por ahí a un lado abandonado, no tiene posibilidades de sobrevivir. No hay forma de que sobreviva. No puede calentarse, no puede alimentarse, no puede hacer nada más que llorar. Es lo único que sabe hacer un bebé recién nacido, llorar. Y ese llanto, por supuesto, que tiene una función. Pero un niño es dependiente de los demás. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros debemos de hacernos, como dicen los psicólogos, codependientes? De Dios, por supuesto. Nosotros debemos de ser tan dependientes de Dios como un recién nacido lo es de su mamá o de su papá, así de dependientes. ¿Alguien se acuerda cuál es la primera de las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo menciona en Mateo capítulo 5? Bienaventurados los
No, la primera, Mario, los pobres en espíritu. Esa es la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Te acuerdas qué dice, Mario? Ok, porque ellos verán el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué está hablando Jesús ahí en Mateo capítulo 5 cuando habla de los pobres? No está hablando de los pobres materialmente. Hay gente que es pobre materialmente y que está llena de orgullo y de soberbia. Hay gente que tiene mucho dinero y que es gente humilde. Hay de las dos cosas. Entonces, Jesús no está hablando ahí en Mateo 5, la primera bienaventuranza, de la pobreza material. Está hablando de esa condición en que yo reconozco que no tengo absolutamente nada, que no poseo absolutamente nada, porque todo lo que tengo es de Dios y porque yo dependo solamente de Dios. Si yo tengo alimentos en la mesa 3 veces al día, no es porque soy muy trabajador y muy inteligente y muy listo, es porque Dios provee de todo eso. Si simplemente Dios quisiera que dejara de llover, ya no digo mucho tiempo, una temporada de lluvias y que no hubiera lluvia en todo el mundo, Dios mío, seguro que había una hambruna. Simplemente con que Dios hiciera eso, y por más listos que seamos y más trabajadores que seamos, no íbamos a tener alimentos en la mesa. Entonces, igual que la pobreza de la que está hablando el Señor Jesucristo, acá está hablando también de dependencia, de esa dependencia de Dios. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que aprenderlo de los niños. De verdad, no lo digo como rollo, no lo digo como parte de un discurso. Hermanos, los niños son estratégicos en el reino de Dios. Los niños son importantes en el reino de Dios. Por eso es que hacemos algo como esta escuela bíblica de verano que acaba de pasar. Pero ¿sabe qué? Es bien poquito lo que hicimos, hermanos. Es muy poco lo que hicimos. Es muchísimo más el trabajo que deberíamos de hacer. Uno de los problemas que tiene la iglesia del siglo XXI, y yo no sé si la del siglo XX, XIX, y no sé desde cuándo, es que somos una iglesia adultista. La iglesia está diseñada, está hecha, está organizada para los adultos. Nuestros programas están hechos para los adultos. Pensamos, somos adultos quienes organizamos la iglesia y pensamos como adultos y solamente en los adultos, y los niños a veces se vuelven en algo accesorio, en algo de ladito. Y creo que eso es algo que necesitamos cambiar como iglesia. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es simple, no es sencillo, pero tenemos que encontrar las formas de hacerlo. Tenemos que encontrar la forma de nosotros hacernos como niños y como iglesia pensar como niños, para los niños, porque diría el Señor Jesucristo más adelante, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece el reino de los cielos, y los que queremos ser parte del reino de los cielos tenemos que convertirnos en niños. Sigue diciendo el texto, versículo 5: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Qué tremenda también esa expresión. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este. Yo me imagino que aquel pequeñito o pequeñita que había llamado Jesús estaba todavía ahí, y que Jesús probablemente haya puesto su mano sobre aquella cabecita, o lo haya señalado, o lo haya mostrado, y haya dicho: cualquiera que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos, ¿alguien les recuerda este versículo? ¿Les recuerda alguna otra parte de Mateo? Mateo capítulo 25. No, eso está en Mateo 19. Dice Mateo capítulo 25, dice el Señor Jesucristo: cuando venga el Hijo del Hombre en su trono y llame a todos aquellos que están por ahí, pondrá unos, estoy parafraseando eso, pondrá unos a su izquierda, pondrá a otros a su derecha, y a los que están a su derecha les dirá: vengan benditos de mi Padre, por cuanto tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve preso y vinieron a mí.
Y aquellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, desnudo, o en la cárcel, o enfermo? Y el Señor responde: por cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y acá el Señor Jesucristo dice, vuelvo nuevamente a Mateo capítulo 18, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En otras palabras, y lo que hagan con un niño como este, es como si me lo estuvieran haciendo a mí, para bien o para mal. Es como si me lo estuvieran haciendo a mí. Y yo creo que eso a los adultos nos pone en una tremenda responsabilidad delante de Dios en cuanto a lo que hacemos con los niños. No voy a predicar versículo por versículo, hermanos, porque son muchos y no nos daría tiempo de terminar. Pero quiero tomar algunas partes que creo que son esenciales en este mensaje completo que el Señor Jesucristo da sobre la niñez, sobre los niños y sobre este llamado a los adultos a hacerse niños. El versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Miren, así como en los proverbios, hay algunos proverbios que se llaman antitéticos, es decir, que un proverbio dice lo contrario de lo que decía el anterior para resaltar algo. Tal parece que los versículos 5 y 6 de Mateo 18 fueran así, fueran antitéticos, porque en el versículo 5 dice: y cualquiera que recibe, y ahora en el 6 dice: y cualquiera que haga tropezar. Hay toda una intención ahí en el texto, hay toda una continuidad en el texto. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Cualquiera quiere decir quien sea que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Y yo sé que a partir de este versículo del 6 en adelante, algunos biblistas, algunos exégetas de la Biblia dicen: no, ya no está hablando de los niños, está hablando realmente de los pequeños en la fe o de los nuevos en la fe. Bueno, el contexto completo de Mateo 18 del 1 al 14 a mí me permite ver que está hablando de niños, y de niños literalmente hablando. Que se pueda aplicar a los niños en la fe, estoy de acuerdo, se puede aplicar a ellos también, pero yo creo que principalmente está hablando de los niños, literalmente, de los niños en edad. Así que el maestro lanza una advertencia dramática a quienes pudieran actuar así, a quienes, lejos de recibir, abrazar, proteger a los niños, se vuelven en piedra de tropiezo para ellos. Y miren lo dramático de la enseñanza que el Señor Jesucristo da en este momento. Ustedes lo pueden leer ahí en el versículo 6. Dice: a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le amarrase una piedra de molino de asno al cuello y que lo lanzaran al fondo del mar. Otra vez, hay ahí algunas cosas que para nosotros no son muy comunes, y a lo mejor no entendemos muy bien esto de una piedra de molino de asno. ¿Qué es eso, no? Déjenme darles un poquito nada más ese contexto histórico. Desde mucho antes del Señor Jesucristo, pero todavía en la época del Señor Jesucristo, se acostumbraba a moler los granos como el trigo, como el maíz y como otros granos que sirven para alimentos. No había molinos eléctricos, todavía no hacían tampoco aquellos grandes molinos de viento. Entonces, en el Medio Oriente, una de las formas que utilizaban era que ponían, hagan de cuenta, como un pozo. Digo, así están las ilustraciones que yo he visto. Ese pozo tenía como que un fondo de piedra también, o de piedras, y luego encima ponían una gran piedra redonda, una gran piedra circular. Con un palo la amarraban al yugo de un asnito, de un burrito, y entonces le pegaban al burro para que el burro empezara a dar de vueltas, y entonces aquella gran piedra fuera rodando encima del maíz o del trigo o de lo que fuera. Bueno, de acuerdo con los descubrimientos arqueológicos que ha habido, eran piedras que pesaban entre
250 y 500 kilos. Las piedras de molino de asno, o sea, eran unas piedras enormes, verdaderamente enormes. Desde luego, Jesús está aplicando aquí una hipérbole, está haciendo una exageración, por decirlo de esa manera, pero creo que él está buscando dramatizar, transmitir todo lo importante que es esto que está diciendo. Hay de aquellos que hagan tropezar a alguno de estos pequeños. Para los hebreos, el morir ahogado era una muerte humillante. Para los romanos era otra de las formas de pena capital que se habían inventado. No les amarraban una piedra de molino de asno, pero sí les amarraban algo pesado, pudiera ser una piedra, pudiera ser un bulto con algo, y los arrojaban al mar. Era una de las formas también de aplicar la pena capital, la pena de muerte. Entonces, el Señor Jesucristo toma todos esos elementos y dice: cualquiera que hiciera tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y yo sé que esto suena a lo mejor así muy drástico, suena muy fuerte. Es lo que dice el Señor Jesucristo, es lo que está diciendo Él. En otras palabras, déjenme ponerlo así, Jesús está diciendo: ni se les ocurra, ni se les vaya a ocurrir hacer tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí. ¿Y cómo es que alguien puede hacer tropezar a uno de estos pequeños? Bueno, maltratándolo, abusando de él, aplicando medidas disciplinarias fuera de proporción y fuera de lo que debe de perseguir una medida disciplinaria, engañándolos, pervirtiéndolos, como muchos hacen. Hay quienes su negocio es pervertir a los niños. Ese es su negocio, especialmente a las niñas. Hay quienes se dedican para ganar dinero a secuestrar a una niña y obligarla a que ejerza la prostitución en algún otro lugar. Cuando uno piensa en esas personas, uno debe pensar: mejor te sería que te amarraran una piedra de molino de asno y que te echaran en el fondo del mar antes de hacer lo que estás haciendo. Entonces, creo, no voy a seguir ahorita con los otros versículos, me voy a brincar al versículo 10, pero la idea sigue siendo esta. El Señor Jesucristo sigue hablando de esto y dice: ay del mundo por los tropiezos, porque los tropiezos van a venir, o las caídas también es otra forma de traducirlo. Pero hay sobre todo de aquel por quien vienen los tropiezos, hay de aquel que se vuelve una piedra de tropiezo. Hermanos, yo creo que nada más esa advertencia del Señor Jesucristo debería de servirnos para que nosotros tuviéramos mucho cuidado con los niños, ya sea con los niños de nosotros o con los niños ajenos. Porque a veces pensamos nada más en los niños de mi familia, ¿verdad? En mis niños, quienes tienen hijos pequeños, o en mis nietos, quienes ya somos abuelos y tenemos nietos pequeños, o en los niños de mi familia. Pero aquí el Señor Jesucristo está hablando de todos los niños en general. ¿Sí? Hay de aquel que ponga piedra de tropiezo delante de ellos. Me brinco al versículo 10, a donde vuelve a hablar otra vez de los niños, y dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. En otras palabras, fíjense mucho que no desprecien a uno de estos pequeños, que no los hagan menos. Y otra vez vuelvo y repito, lo revolucionario que era lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, porque hacer menos a un niño era lo normal en aquella época. Menospreciarlo en el sentido de decirle: quítate de aquí, hacia un lado, no estorbes, en fin, todo esto era a lo mejor lo común y corriente. Jesús está siendo revolucionario en esto y dice: fíjense bien, en otras palabras, tengan mucho cuidado de que no desprecien, que no menosprecien a uno de estos pequeños. Y da una razón que la exégesis de ese pasaje no es fácil, porque dice algunas cosas sobre los ángeles que a lo mejor no nos quedan muy claras.
pero da el motivo por el cual les advierte esto y dice: porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En la cultura hebrea y en el Antiguo Testamento se habla mucho de los ángeles, y entendemos que los ángeles son mensajeros de Dios y que muchas veces los ángeles son enviados por Dios para cuidar de determinada población. Se habla del arcángel Miguel, por ejemplo, encargado de proteger al pueblo de Israel, y esa enseñanza bíblica a veces se ha llevado a la exageración, y luego se habla del ángel de la guarda, ¿verdad? Sí. Y uno se acuerda de aquello de ángel de la guarda, que dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ok, eso es una exageración de algo que sí la Biblia enseña, ¿verdad? Eso no quiere decir que cada uno de nosotros, porque no hay ninguna parte de la Biblia que diga eso, que cada uno de nosotros tiene un ángel ahí al lado, que te está cuidando y nada de eso. Pero sí entendemos que la Biblia dice que hay ángeles. O sea, los ángeles son bíblicos totalmente. Nosotros no promovemos ninguna doctrina de angeliología en que nadie busque comunicarse con los ángeles. Hay otra parte de la Escritura en que nos advierte contra no hacer eso. Pero por algo el Señor Jesucristo está diciendo esto. Dice: porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre, es decir, están cerca de mi Padre en los cielos. Miren, ¿hay ángel de la guarda o no hay ángel de la guarda? Lo que yo sí entiendo es que el Señor Jesucristo está diciendo: hay ángeles que cuidan de los niños, hay ángeles que están por ahí cerca de ellos. Yo no sé si uno para cada uno o cómo le haga el Señor, no me voy a meter en ese tipo de detalles. Pero el Señor Jesucristo aquí está diciendo: no desprecien a estos niños, no los hagan menos, no los menosprecien, porque les digo que sus ángeles ven el rostro del Padre todos los días. Después el Señor Jesucristo habla de aquella parábola tan conocida de las 99 ovejas que se quedan en el redil y una sola que se pierde, y que el Señor va a buscar aquella que se había perdido, y cuando la encuentra se pone más alegre por aquella que encontró que por las 99 que no se habían perdido. Pero termina esa parte en el versículo 14 diciendo: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda ni siquiera uno de estos pequeños. Yo sé que no todos los niños que están sobre el mundo van a ser salvos, probablemente no. Pero entiendo que la palabra de Dios dice: no es la voluntad del Padre que se pierda ni siquiera uno de ellos. Así que nosotros tendríamos que tener ese pensamiento también en nuestra mente. Ni uno solo quiere el Señor que se pierda. Un poco más adelante, ya no leímos hasta allá, por supuesto, pero ahí mismo en Mateo capítulo 19, dice en el versículo 14, cuando los discípulos no dejaban que los niños se acercaran a Jesús, dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí: no estorben a los niños para que se acerquen a mí. No los estorben, no se opongan a que ellos se acerquen a mí. Y hay ocasiones en que nosotros estorbamos el que los niños vengan a Jesús. En nuestro adultismo, en nuestro deseo de que las cosas sean siempre en orden y sean siempre de determinada manera, debemos de tener cuidado. No estoy en contra del orden, los niños necesitan saber orden, necesitan aprender disciplina, pero cuidemos que eso no sea un obstáculo para que los niños se acerquen al Señor. Nosotros ahora en esta escuelita recibimos algunos daños en materiales físicos y de equipamiento, seguramente por las manitas de algunos niños. ¿Qué nos toca hacer? Reparar lo que se haya roto y reponer lo que haya que reponer. Eso nos toca hacer.
pero jamás podríamos decir, no saben qué, el año que entra ya no va a haber escuela bíblica de verano, porque miren, ya no funciona esto, ya no funciona el otro, apareció rota alguna otra cosa. Ok, la vamos a reponer, tendremos que reponerlo, tendremos que repararlo, pero eso nunca puede ser un obstáculo para evitar que los niños vengan a Jesús y que se acerquen a Él. Hermanos, para ir concluyendo, tratemos ahora de aplicar esta palabra a la vida del siglo XXI y a la vida personal de cada uno de nosotros. A ver, todos los que estamos aquí tratamos con niños todos los días, ¿sí es cierto? ¿O hay alguien que no trate con ningún niño algún día, pase una semana o pase un mes sin tratar con algún niño? Yo estoy seguro que todos tratamos con algún niño, ya sea de nuestra familia o ya sea de otras familias, ya sea que tratemos con ellos dentro de la casa o que los veamos en la calle. Pero es tremendamente difícil que pase un día sin que nosotros no tengamos alguna interacción, por lo menos, con un niño. Tanto los niños propios como los niños ajenos, tanto los niños de mi familia como los niños que son de otra familia. Debemos aprender a verlos ya no con los ojos de un adulto, sino con los ojos de Jesús, y encontrar la manera de aplicar estas enseñanzas, por lo menos estas 3 enseñanzas con las que quiero terminar en nuestra vida diaria y en nuestro tratar con los niños. Número 1, con lo que yo quisiera ir concluyendo: necesito convertirme en un niño. Necesito convertirme en niño porque yo quiero entrar, porque yo quiero ser parte del reino de los cielos, porque yo he sido llamado a ser parte del reino de Dios. Y convertirme en niño es tener la humildad y la dependencia que tiene un niño pequeño. Humildad en mi relación con los demás y dependencia en mi relación con Dios. El segundo punto que yo quisiera que fuéramos concluyendo: no puedo hacer tropezar a ningún niño. La severidad con que Dios ve estas acciones es realmente seria y deberíamos tomarla muy en serio. Pero permítanme agregar esto: no solo que no debo o no puedo permitirme ser piedra de tropiezo para ningún niño, no puedo permitir que otros lo hagan. No puedo permitir de una manera indiferente el darme cuenta que otros lo están haciendo y yo quedarme como que si nada estuviera ocurriendo. Es como cuando no sé, vemos a algún papá que está golpeando como no debería de golpear a un niño y decimos que yo no me puedo meter en eso porque no es asunto mío. Hermano, sí es asunto de nosotros. Sí es asunto de nosotros. Cuando sabemos que hay abuso, cuando sabemos que hay violencia, cuando sabemos que alguien está haciendo piedra de tropiezo para algún niño, nosotros deberíamos de hacer algo. Como iglesia y como individuos, como creyentes, deberíamos de hacer algo. Cuando yo estaba poniendo estas anotaciones, vinieron a mi mente las palabras escritas desde la cárcel por uno de mis personajes favoritos. Ya me han oído mencionar más de una vez al doctor Martin Luther King, allá en Estados Unidos, en los años 60. Él escribió en alguna ocasión desde la cárcel en la que estaba, y dijo algo así: dijo, nosotros tendremos que arrepentirnos en esta generación, no solo por las palabras y los actos odiosos de los malos, sino por el silencio espantoso de los buenos. Qué tremendo es lo que dijo Martin Luther King. Él estaba hablando en el contexto de la justicia por los negros, los afrodescendientes en Estados Unidos, pero esto mismo lo podemos aplicar a los niños y a cualquier otro. Si a nosotros tendremos que arrepentirnos. Acuérdense que Martin Luther King era un pastor, y era doctor, pero era doctor en teología, y era pastor de una iglesia bautista.
Si a nosotros tendremos que arrepentirnos en esta generación, no solo por las palabras y los actos odiosos de los malos, sino por el silencio espantoso de los buenos. Entonces, ya sé que no somos buenos, pero en Cristo ahora somos justos, porque ahora tenemos la justicia que Dios nos ha imputado a nosotros por Él. Y yo creo que Martin Luther King no estaba hablando precisamente de los buenos en el sentido de aquellos que, wow, son súper buenos. No, simplemente yo diría aquellos que seguimos a Jesucristo. ¿Cuántas veces nos quedamos callados? ¿Cuántas veces nuestro silencio es así como lo decía Martin Luther King? Es espantoso, ese silencio. Cuando sabemos que hay abusos, cuando sabemos que hay violaciones, cuando sabemos que hay maltrato físico, que hay negligencia, que hay descuido, y preferimos quedarnos callados, y preferimos no hacer nada. Y número 3, no puedo permitirme despreciar a ningún niño de mi familia o de otra familia, porque Jesús dijo que hay ángeles que los cuidan, y porque no es la voluntad del Padre que se pierda ni uno de ellos. Y además, porque Jesús ordenó: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Hermanos, que el Señor nos ayude a convertirnos en niños y a ver a todos los niños con los ojos suyos, no con los ojos de nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por los niños con los cuales nos has permitido trabajar la semana pasada, por los niños que tenemos en esta iglesia. Gracias, Señor, por habernos confiado esas pequeñas vidas, pequeñas en cuanto al número de años. Gracias porque tú nos has confiado el enseñarles a ellos de tu palabra, porque tú nos has confiado, Señor, el que les indiquemos cuál es el camino para llegar a ti. Gracias, Señor, por habernos dado ese encargo, pero también entendemos la responsabilidad que tú has puesto sobre de nosotros como iglesia. Hoy te rogamos, por favor, que nos ayudes a ver a nuestros pequeños y a los pequeños de otros, no con los ojos nuestros, sino que lo hagamos con los ojos tuyos. Y sobre todo, Padre, te rogamos que nos conviertas en niños. Te rogamos, Señor, que nos permitas verdaderamente hacernos como niños, en humildad, en dependencia de ti, en capacidad de aprender, en disposición para aprender a adorarte, en todo eso que ellos tienen y que muchas veces nosotros como adultos hemos perdido. Aquí estamos, Señor, tómanos en tus manos, guíanos, por favor. Lo suplicamos en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén. Amén.